se ve bien. Está grabando. Vamos a parar. Espérate. Espérate. Faltando micrófonos. Sí, salen, que yo estoy aquí. Vamos a usar los celulares como micrófono. Va. No, yo con ese, porque se escucha mejor. Ese, o sea, y él con Sí, aquí está. pero Sí. Este es el que me entonces. sí, usted se lo va a hablar ahí. Ahorita, ok. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Físico Matemático con el científico e investigador Andrés, especializado en la astronomía, el cual nos concedió parte de su tiempo para realizar esta entrevista. Y ¿se gusta presentarse? Ok, yo soy el doctor Andrés Avilés. Tengo un doctorado en astronomía y actualmente pues me dedico a la investigación en ciencias de astronomía. Ok. Procediendo con la entrevista, ¿por qué decidió dedicarse a la astronomía? Pues la mayoría de nosotros, los que estamos aquí en el ámbito de la astronomía, empezamos por gusto propio, es decir, algo que nos llama la atención es voltear al cielo y ver cosas que brillan. Entonces, desde pequeño, la astronomía siempre fue un motivo para mí. Para poder ser astrónomo tuve que estudiar la carrera de física, no aquí en Nuevo León, yo soy de Baja California. Entonces en Baja California tenemos la universidad tiene la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias estudié física para poder hacer un posgrado en astronomía, que era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces el caminito fácil fue estudiar física primero para poder después hacer algo en astronomía. Ok. ¿Cómo se aplica la experimentación en su área de estudio? Ok, en astronomía podemos decir que hay dos tipos de astrónomos, los que son teóricos y los que son observacionales. Los teóricos son los que utilizan modelos matemáticos para predecir el comportamiento de ciertos fenómenos, y los observacionales son los que utilizan telescopios para descubrir nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, dentro de esos dos grupos yo estoy en los observacionales. Entonces, mi rama es la astronomía observacional. Y la parte de experimentación pues entra en juego bastante porque uno tiene que planear la observación de acuerdo a lo que posiblemente podamos detectar. Es decir, uno espera observar cosas, entonces tienes que diseñar la forma de cómo observar. A lo que yo me dedico es a la observación de sistemas binarios. Sistemas binarios son dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa en común, y entonces en función de lo que uno quiera saber sobre el sistema binario es cómo se plantea la observación para recabar los datos. Entonces toda la experimentación está en función de qué quiere saber, y en función de eso pues vamos al observatorio y planeamos la observación. La observación básicamente es a través de un telescopio saber cuánto tiempo necesito observar para poder decir estoy observando lo que quiero observar, ¿no? Es decir, si tú tienes un sistema binario, tú puedes mediante una buena planeación encontrar datos para ver cuánto tiempo les toma dar la vuelta completa, cuánto tiempo necesitas para poder medir las características físicas, ya sea masas, tamaños o separaciones. Entonces el experimento de nosotros se basa en poder plantear una observación que permita determinar algún parámetro de la estrella. Es decir, no con cualquier observación puedes obtener algo, ¿no? Entonces, es decir, necesitas saber a qué vas al telescopio en función de lo que quieres saber. Entonces, uno ya tiene la experiencia de saber cuántas noches de observación necesitas para determinar ya sea el periodo orbital o la masa de las estrellas o los tamaños de las estrellas. Entonces, la experimentación se basa en saber a priori cuánto tiempo necesitas para observar un objeto. Ok. ¿Más o menos? Con base en su experiencia, ¿para qué serviría la conclusión de estos? La conclusión de un experimento. La conclusión, ok, va. Okay. Pues más o menos te dije ahorita la idea final. Los sistemas binarios se clasifican en diferentes grupos en función de cuánto tiempo les toma dar una vuelta completa. A eso le llamamos periodo orbital. Entonces,
el poder hacer observaciones nos permite estimar esa propiedad o esa cantidad física, y eso nos ayuda a resultados adicionales, ¿no? Entonces el resultado principal es el periodo orbital, y resultados adicionales son las masas, los tamaños, propiedades que diferencian a un sistema binario de otro. Entonces, la observación principal es poder determinar el periodo orbital, y a partir de ahí podemos establecerle incluso el estado evolutivo del sistema binario. Entonces, la conclusión importante de las observaciones astronómicas que yo hago es poder establecer el periodo orbital de un sistema binario. ¿Y cómo elabora usted una hipótesis? ¿Cómo se elabora una hipótesis a la hora de hacer una investigación? Aquí está un poquito sencillo porque la hipótesis viene incluso después de las observaciones. Uno espera que el sistema sea binario. Ese es el punto de partida. Yo lo que observo son estrellas. Las estrellas tienen que ser binarias, y a partir de la observación uno puede establecer el siguiente paso. Entonces, si yo voy al observatorio y traigo datos y esos datos no son de un sistema binario, yo no puedo continuar, ¿sí? Entonces, para que yo pueda estudiar un sistema binario, lo primero es que tiene que ser binario, ¿no? Entonces, si el sistema es binario de entrada, yo puedo establecer sus características en base a las leyes de Kepler simplemente. Nosotros sabemos que existe una relación entre el periodo orbital y la separación de las estrellas. Esa es la tercera ley de Kepler. Con la ley de la gravitación universal uno puede estimar las masas de las estrellas. Entonces, la hipótesis para poder determinar los parámetros posteriores de un sistema binario se basa en que sea un sistema binario. Entonces, yo lo que hago es, con observaciones, estimo el periodo orbital. Ese es el dato que yo puedo sacar de las observaciones, y a partir de la tercera ley de Kepler puedo estimar más propiedades. Entonces, la hipótesis se basa en que un sistema binario satisface la tercera ley de Kepler principalmente. Ok. ¿Y bajo qué criterios se confirma la hipótesis? ¿Bajo qué criterios se confirma la hipótesis? Bueno, una vez que ya tenemos el dato del periodo orbital, existe un modelo evolutivo en donde uno puede agarrar mi resultado y ponerlo dentro de ese modelo evolutivo. Y si el modelo evolutivo predice lo que yo estoy encontrando, entonces parto de un buen dato, ¿sí? Entonces, el poder determinar si el punto de partida es el adecuado, mis datos observacionales tienen que ser compatibles en un cierto grado con el modelo evolutivo, que eso es una descripción teórica de la evolución a futuro de un sistema binario. Entonces, si yo encuentro un resultado observacional, ese resultado observacional tiene que ser compatible con resultados teóricos, y viceversa. Los resultados teóricos tienen que ser compatibles con los resultados observacionales, y de esa manera se van calibrando lo que conocemos como modelos evolutivos. ¿Y cómo usted inicia una investigación científica sobre algún tema en específico? Okay. Todo lo que yo hago está alrededor de sistemas binarios. Entonces, lo que yo hago simplemente es encontrar de alguna manera, a través de catálogos públicos que hacen los satélites o los telescopios espaciales que se dedican simplemente a observar el universo. Esos satélites espaciales liberan información y a nosotros nos proporcionan la información suficiente para decir qué objeto puedo observar que no haya sido observado antes. Entonces, yo tengo que estar pendiente de los catálogos nuevos de estas misiones espaciales para saber si existe algún objeto que me sea de interés o esté dentro de mi área de especialización, que son las variables o sistemas variables en general. Entonces, ¿cómo empiezo una investigación nueva? Pues a partir de resultados liberados por los catálogos de las misiones espaciales, ¿sí?
Entonces esos catálogos son de dominio público, son un montón. Entonces uno va y busca y hace una búsqueda de referencias. Y si existiera un objeto que es poco estudiado o que es relativamente nuevo, pues yo me enfoco en obtener sus parámetros. Entonces así es como tengo que estar siempre al pendiente de los nuevos catálogos o las nuevas liberaciones, se llaman liberaciones de datos. Entonces ahí busco yo el candidato, voy y lo observo y hago el trabajo de ver qué características tiene. ¿Cómo se plantea un problema que necesita una investigación? ¿Cómo lo plantea usted? Ok. La cosa de la astronomía observacional tiene que ir pensando a futuro. Las estrellas o los objetos en el cielo no están disponibles todas las noches, ¿no? Como la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, pues el cielo disponible en una cierta noche del año es distinto con respecto a otra noche. Entonces por eso digo que va a futuro. Si yo tengo las coordenadas del objeto que quiero estudiar, tengo que saber en qué época del año se puede ver. Y entonces planear una temporada de observación, así le llamamos al tiempo que le dedicamos en el observatorio, una temporada de observación. Entonces una vez que ya tengo el objeto y sé cuándo es observable, entonces tengo que estar pendiente de ir al observatorio en la fecha ideal para observarlo. Una fecha ideal es aquella en donde el objeto esté la mayor cantidad de horas en el cielo. Entonces sale por el este, se pone por el oeste y entonces en ese transcurso nocturno yo tengo que estar observándolo durante una secuencia de noches, 3, 4 noches, para poder entonces tener datos suficientes y poder estimar sus propiedades. Entonces, esa sería la forma de planear un trabajo. Encontrar el objeto, el candidato, saber cuándo es observable, programar la temporada de observación, cubrir la temporada de observación y analizar los datos para determinar sus parámetros físicos. Entonces, ese es el trabajo de un astrónomo, estar buscando la forma en cuánto tiempo puedo observar, en qué momento lo puedo observar. ¿Por qué? Porque las ventanas de observación son cortas. Un objeto que puede ser observado de forma adecuada tendrás a lo mucho un mes para observar de forma con la menor cantidad de datos. Entonces, uno tiene el riesgo de el clima, ¿sí? Si la noche está nublada o está lluviosa, pues no se pueden hacer observaciones y ahí entonces uno tiene las desventajas de ser observacional, que estamos limitados a las condiciones climáticas. Si por alguna razón la temporada de observación no se pudo llevar a cabo por cuestiones climáticas, entonces tengo que esperarme un año para que otra vez el objeto esté disponible en el cielo la cantidad de tiempo que lo necesito. Entonces ese es el riesgo que uno corre. Uno puede tener el objeto, pero las observaciones pues uno no domina en ese sentido, ¿no? Si las noches son buenas, pues con 5 o 6 noches estando en el observatorio se pueden tener datos suficientes para estudiar un objeto. Y a lo largo de su carrera como astrónomo, ¿ha tenido algo que haya afectado de manera significativa, una contribución? Podemos decir que habría que decir de qué tipo de contribución. Por ejemplo, aquí en la facultad tenemos un posgrado de astronomía y yo he graduado a 3 estudiantes, cada uno con un tema de astronomía. Entonces la contribución, podemos decirle a carácter de recursos humanos, en donde formas astrónomos nuevos, ahí he contribuido con tres candidatos. Contribuciones en el ámbito científico, podría decirte una en particular que fue la que me dediqué a estudiar en el doctorado. En estos sistemas variables o en estos sistemas binarios que yo estudio, el grupo particular en el que yo me especializo se llaman variables cataclísmicas. Entonces las variables cataclísmicas son sistemas binarios formados por dos estrellas muy distintas entre sí. Una se llama enana blanca. Una enana blanca es una estrella, imagínate el Sol ahorita, pero cuando ya está en su última fase de vida. Eso sería una enana blanca, una estrella como el Sol que evoluciona y termina en su última etapa como una enana blanca. Eso significa que es una estrella vieja.
Y por otro lado está una estrella que se llama en términos prácticos enana roja. Al contrario, es una estrella muy joven porque no ha evolucionado. Entonces, si tú tienes esa combinación de estrellas, el sistema binario se llama variable cataclísmica. Entonces, el modelo teórico que describe la evolución de estas estrellas nos dice que para la edad de la galaxia debería haber un montón de estrellas con un periodo orbital de 80 minutos. ¿De acuerdo? Pero como son tan viejas, en realidad eso hace que sean débiles, o sea, se vean muy tenues en el cielo. ¿Okay? Entonces, de los 90s, 80s hacia acá, por ahí de 2010, se decía que existían ciertas variables cataclísmicas con ciertas propiedades de acuerdo al tiempo que han evolucionado, miles de millones de años. Pero no se habían observado, simplemente deben existir estos objetos. Entonces lo que yo hice en el doctorado fue establecer las características observacionales que deberían de poseer los objetos de este estilo más viejos que puede haber. Entonces esa, digamos que fue una contribución en el ámbito científico donde se pudo decir qué características observacionales deberían de cumplir esos objetos más viejos dentro de las variables cataclísmicas, que no se había hecho antes, ¿no? Entonces se hizo una propuesta en ese sentido. Y recientemente, este año justamente, fue un resultado que se publicó en una revista internacional sobre la posibilidad de descubrir planetas alrededor de variables cataclísmicas. Entonces, una variable cataclísmica, acuérdense, son dos estrellas, una enana blanca, una enana roja, girando una alrededor de la otra. Y lo que descubrimos o lo que sugerimos esta vez fue que puede haber un planeta alrededor de esas estrellas. Y lo que hicimos fue proponer otra vez una evidencia observacional de la existencia de ese planeta. Entonces ahorita, como están de moda los exoplanetas, nosotros pudimos hacer mediante un método numérico, es decir, tú agarras observaciones, esas observaciones tienen ciertos detallitos que, según nuestro modelo, se deben a un planeta que está orbitando alrededor de ese sistema binario. Entonces digamos que podemos resumir en esos tres casos el aporte que ha hecho mi investigación. Una parte es la generación de recursos humanos, nuevos astrónomos, y digamos dos aportes en el ámbito científico. Uno en donde se demostraba la característica observacional de sistemas muy muy viejos, y otro es que es posible detectar planetas en estos sistemas también. Okay. Eso sería todo por la entrevista. Okay, Le agradezco mucho su tiempo y gracias. No, de nada.